con la ponencia de Pedro Igor. Vamos a seguir ahora con la ponencia y las reflexiones de Juan Carlos Lapuente Tapia, que hablará sobre el papel de la amistad en la labor teológica. Juan Carlos, muchas gracias por su presencia y colaboración. Con usted la palabra. Muchas gracias. Pues espero que me escuchen. De comentar desde la experiencia de caminar en la amistad también con Carlos y también pues cómo el papel de la amistad es primordial en el quehacer teológico. Bueno, mis comentarios se basan en la experiencia de un caminar de cerca de 10 años ya en un proceso que llamamos mutuo acompañamiento espiritual y teológico. A Carlos lo conocí hace 30 años casi, ya. Fue profesor en Chile en una maestría que estaba haciendo. Gustavo Gutiérrez me animó a hacer esta maestría, me dijo tienes que hacerlo en un proyecto muy particular de los frailes dominicos allá en Chile, y Carlos era uno de los profesores que venía de Friburgo, y bueno, así lo conocí. Lo conozco hace 30 años, pues me he familiarizado también con su reflexión, una reflexión abierta, se mantiene, pero que me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi vida. Y hace 10 años yo comenté con él y le busqué para poder emprender juntos un proyecto de caminar haciendo teología, pero desde una amistad profunda, desde una intimidad en colectivo. Somos personas de muchísimos países, varios países, que hace 10 años ya hemos como emprendido un discernimiento colectivo de la esperanza en comunión con nuestros ancestras. Podríamos definirlo así, el quehacer teológico como un discernimiento colectivo de la esperanza, un discernir la esperanza de manera colectiva en comunión con nuestros ancestros. Pero no es también, pues es que los datos que están en español ya están mejor. Todavía no, pero también de la mañana yo al... Por favor, tú puedes silenciar a todos. No veo, ya son las 9. ¿No puedes silenciar a todos? Pues esa es ventana. ¿Pero qué están hablando? Esa gente de México que está conectada. Eso hay que pedirles que... Ahí es. Es el iPhone. Sí. Ahí está. Ahora sí. Pero ese es de Juan Carlos. No, ahí no, está. perfecto. Pero ahora silenciaste a... No, pero está bien, acá. Ahí está. Gracias. Bien, decía que este caminar incluye pues se basa en un discernir colectivo de la esperanza en tiempos de horror, en tiempos de dificultad, en comunión con nuestros ancestros. Es un discernimiento que está animado por el tejido de nuestras propias relaciones con personas en nuestras sociedades que no han escondido o no han quedado enmudecidas
o entumecidas tampoco por sus heridas, sino más bien que confiesan públicamente las heridas que llevan en su propio cuerpo, que llevan en sus propias vidas, desafiando a la misma sociedad. Entonces es un discernir que parte de la escucha íntima en amistad, de las voces, escucha de las voces de personas que confiesan públicamente sus heridas, desafiando a la sociedad. Esto es lo importante. Para poder hacer discernir colectivamente con la profundidad que se necesita para escuchar esto, se necesita un ámbito de amor, un ámbito de cariño, un ámbito de compartir. Entonces es justamente la amistad que permite que nosotros podamos abrir el corazón de manera veraz y también abrir nuestros oídos de manera veraz para poder escuchar y ser desafiados por estas voces que nos animan, que nos retan, y que son voces que son llevadas por personas que no han quedado enmudecidas, como digo, ni tampoco han quedado paralizadas o entumecidas por la opresión, el maltrato, la persecución, todas las barreras que se nos ponen. Estas voces que nosotros abrigamos, que son también voces que vienen, a veces decimos, de las periferias societales, o de los márgenes societales, impactan también en nosotros y despiertan en nosotros también voces escondidas en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia marginalidad, se puede decir, como márgenes existenciales de nosotros mismos. Este discernir colectivo se nutre, por tanto, de voces de personas que no han quedado silenciadas, sino que confiesan públicamente sus heridas, pero también a la vez de nuestros propios márgenes que muchas veces desconocemos y que llevamos en nosotros mismos, es decir, como un diálogo, ¿no? Este discernir implica estas dos dimensiones, los márgenes societales y también los márgenes de nuestra propia vida. Todo esto tiene que ver con la vulnerabilidad, que ha trabajado muchísimo Carlos, tiene que ver con la subjetividad herida, tiene que ver con las voces de las víctimas y también de sobrevivientes, pero, como digo, para poder escuchar profundamente no solamente las voces de las periferias societales, sino también las voces escondidas que llevamos desde nuestros propios márgenes existenciales, necesitamos caminar en entornos de amor, de amistad, que permitan veracidad. Ya muchas veces pues hemos recordado este dicho de San Alberto Magno, pues un profesor de Tomás de Aquino, etcétera, muy de la tradición dominicana. Carlos muchas veces ha recordado esto, ¿no? Que para poder buscar la verdad, pues se hace en comunidad, ¿no? Se hace en comunidad. No es una verdad de contenido, sino más bien para poder ser veraces, para poder caminar en veracidad, necesitamos caminar en comunidad, pues si lo llevamos a una mayor intimidad, necesitamos caminar en amistad. Los centros académicos, las discusiones académicas muchas veces no están abrigadas o cobijadas bajo esa dimensión de amistad, de cariño, de caridad, de amor, sin la cual no podemos ser veraces. Es como que los mecanismos que llevamos para proteger, para
como decir, domesticar nuestros contenidos. No tenemos ese entorno, esa amistad que permite poder buscar y escuchar profundamente. Eso sería una primera aproximación. Esta aproximación podríamos llamarla como una aproximación provocadora, ¿no? Lo que nos provoca, lo que nos despierta, lo que nos llama. Este discernir está animado por aquello que nos llama, que son estas voces, son estas heridas abiertas que se confiesan públicamente. En este discernir colectivo podemos decir también que se van como afinando, a partir de esta provocación, se van como afinando preguntas que llevamos acerca de cómo responder a nuestras propias situaciones en los contextos que habitamos, en los contextos en los cuales estamos luchando en diferentes partes. En este proceso que estamos hablando, pues cerca de 100 personas y que cada año nos juntamos y volvemos a hacer este esfuerzo, empezamos escuchando estas voces y luego vamos clarificando preguntas que llevamos que nos permitan responder al espíritu, a la ruaj divina, que podamos responder cómo podemos responder ante la injusticia y cómo podemos responder a estas voces, ¿no? Cómo podemos y que este responder pues cobrará diferentes matices, pero ese es el motor del discernimiento, ir formulando preguntas que nos orientan, que nos llevan hacia adelante en las formas de responder. Otro factor importante aquí es la pluralidad de las personas que convivimos, que trabajamos en este discernimiento. Nos hemos acostumbrado a categorizarnos por identidades religiosas y en este caminar me parece que hay algo más importante que las identidades religiosas, que podríamos decir una amistad religiosa o amistad religiosa o amistad espiritual, amistad religiosa. Es decir, no interesa mucho el tipo de identidad religiosa, sino más bien este círculo de amistad, este tejido de amistad en el que permite explorar diferentes espiritualidades sin la necesidad de tener que estar encajados en una o dos o tres identidades, sino más bien recuperar esa libertad de búsqueda en la manera como evocamos fuentes de sabiduría para poder iluminar las preguntas que surgen, emanan de esta provocación desde las voces, desde los márgenes societales y también desde los márgenes de nuestra propia vida. En ese sentido, pues, podríamos decir que es un caminar plural, es un caminar interreligioso, es un caminar de espiritualidades, pero es un caminar de un quehacer teológico, pero de nuevo desde una amistad religiosa. Entonces ese sería un segundo factor, la diversidad de espiritualidades, la pluralidad, el concepto, la categoría de amistad permite que se mantenga esta pluralidad, se mantenga esta diversidad, más que hablar de un quehacer teológico desde una sola identidad. Bien, hemos hablado mucho también en este proceso de cómo trascender el monopolio religioso del quehacer teológico, el monopolio de la religión del quehacer teológico. Por eso recuperar la amistad como ámbito de quehacer teológico justamente es como
es la fuerza para poder recuperar nuestras espiritualidades, como muchos antes hemos dicho, que han sido muchas veces secuestradas por el monopolio religioso. En este caminar de discernir colectivamente esperanza, comunión con nuestros ancestros, las personas no tienen que ser teólogos académicos, personas de teología académica. Son personas que están recuperando un quehacer humano que plantea una escucha profunda a estas voces que mencionaba. Segundo, clarificar qué preguntas nos orientan. Tercero, cómo evocar fuentes diversas de sabiduría, de espiritualidad, tradicionales, no tradicionales, etcétera, para poder iluminar nuestras preguntas que nos puedan orientar. Entonces es muy interesante que en este caminar haya personas que nunca se habían autocomprendido como personas que hacían teología, pero eso es lo que está sucediendo, eso es lo que sucede. ¿Se está escuchando bien ahí? Sí. Perfecto. Bien, entonces, además de la provocación, estamos hablando ahora de la evocación, ¿no? O sea, cómo evocamos, cómo las personas evocan fuentes no tradicionales, cómo evocan memorias resilientes de sus propios contextos, cómo nosotros traemos, recuperamos fuentes de sabiduría que muchas veces han sido expulsadas, negadas, borradas por el monopolio de la religión. Adicionalmente a evocar estas fuentes, no estamos hablando solamente de contenidos, sino también estamos hablando de presencia, ¿no? Cuando evocamos memorias, no solamente estamos evocando contenidos, entonces podríamos hablar también de una invocación, ¿no? Estamos invocando presencia. Carlos, pues hermano, tú has reflexionado tanto sobre ausencias, ¿no? Presencias, ausencias, de diferentes maneras. Cuando invocamos ausencias que se han convertido en presencias amorosas, presencias que nos envalentonan, presencias que nos mueven, que nos guían. Entonces, cuando hablamos de memorias resilientes, no solamente estamos hablando de contenidos que evocamos, sino también estamos hablando de ausencias que invocamos, pero que al invocarlas devienen presencias que caminan con nosotros. En este sentido, cuando hablamos de discernir colectivamente esperanza en comunión con nuestros ancestros o ancestres, estamos hablando justamente de eso, que nos acompañan memorias vivas que pueden iluminar las preguntas que emergen de este diálogo de voces desde los márgenes societales y desde nuestros propios márgenes, y también de la manera como invocamos estas ausencias que devengan presencia junto con nosotros. En este sentido, pues, cuando hablamos de estas ausencias o presencias que caminan con nosotros, también hablamos de que nos despiertan, ¿no? Nos despiertan. Pues, sobre la resurrección, enfatizando el crucificado que despertó, ¿no? Toda esta noción de despertar, de voces que nos despiertan, de presencias que nos despiertan, ausencias que nos despiertan. De eso estamos hablando cuando hablamos de invocar. Invocar, que es pedir ayuda también, ¿no? Se podría decir como pedir ayuda. Cuando las personas decimos cómo pedimos ayuda, en contextos, cómo las personas piden ayuda, cómo las personas invocan, cómo invocamos.
se requiere también ámbitos de amistad para poder hacerse, ¿no? Cómo invocamos puntos, cómo invocamos la diversidad de las ausencias que estamos esperando que estén con nosotros. Y bien, pues ahí podría decir este tercer ámbito de invocación. Entonces sería provocación, evocación, ahora estamos hablando de invocación. Y bueno, me gustaría también hablar ahora finalmente pues de convocación. Convocación, cómo tejemos nuestras vocaciones, cómo tejemos nuestras respuestas al Espíritu, cómo tejemos, cómo nos entretejemos, cómo resonamos unos con otros en la manera como respondemos. Es muy bonito este proceso de discernir colectivamente esperanza, porque cada año tenemos como una cosecha, le llamamos la cosecha de intuiciones liberadoras, intuiciones, prácticas liberadoras cada año. Y estas intuiciones son como espejos porque se miran unas a otras. A lo largo de estos 10 años podemos hablar más o menos de unas 500 intuiciones liberadoras que nos animan a un caminar en diferentes contextos de mucha dificultad para cada quien. Pero esas intuiciones que se han ido cosechando son intuiciones que orientan, que guían, que se reflejan. La cosecha no es individual, es una cosecha colectiva, pero que cada quien pues la cosecha personalmente. O sea, estas intuiciones son personales, pero no por ser personales dejan de ser colectivas, es como una resonancia colectiva en cada quien. Pues sería un proceso muy hermoso. Estas intuiciones liberadoras también hemos logrado con el paso de los años ritualizarlas, empezar a ritualizar, a co-crear rituales a partir de las intuiciones liberadoras. También pues ya otra manera de metodologías en este caminar, inspirado mucho por la reflexión de nuestro hermano de Carlos, es cómo recuperamos el carácter epistolar de la teología, el carácter epistolar. Cada año estamos tratando también de que caminamos en diferentes casas y grupos, cómo al final del año la cosecha de nuestras intuiciones se traducen en cartas que nos enviamos unos a otros, compartiendo el balbuceo de todas estas preguntas, intuiciones que nos animan a poder responder a la ruá divina en los contextos de lucha, de resistencia, de resiliencia en diferentes países. Entonces, más que tener una teología que está confinada a la discusión entre académicos, pues lo que queremos es una teología que se refleja en cartas que se envíen comunidades unas a otras acerca de cómo resisten y reexisten en sus propios contextos a partir de las voces muchas veces negadas, borradas, como decía, en los márgenes societales, en las periferias, y también de las voces negadas que llevamos en nuestro propio cuerpo, es decir, nuestras propias marginalidades. Bien, yo creo que hasta ahí podría compartir un poco de este caminar en este mutuo acompañamiento espiritual y teológico, que pues es un proceso que iniciamos con Carlos Mendoza en el año 2016, previa conversación desde el año 2015, creo, Carlos. Y pues tu reflexión, hermano, pues nos sigue acompañando en este proceso, y estoy muy feliz de estar aquí para compartir al menos estos lineamientos, y no sé, quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran formular. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus reflexiones, por sus vivencias y amistad con nuestro amigo Carlos Mendoza Álvarez, a quien paso la palabra para empezar el diálogo con usted. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, la que
la experiencia que has narrado de este grupo llamado Mutuo Acompañamiento Espiritual y Teológico, que congrega 100, 120 personas de diferentes países, desde toda América Latina, Estados Unidos y ahora España y también ahora en Kenia. Lo que hemos ido aprendiendo juntos es como una teología narrativa y todos estamos buscando dos cosas: la conexión, por un lado, con nuestra espiritualidad como fuente de vida y creatividad, pero desde las márgenes societales, desde diferentes contextos de marginación, que puede ser en Nairobi, en Kibera, en el barrio marginal más importante de Nairobi, donde hay comunidades de mujeres o de profesores populares que lo que están haciendo es acompañar sobre todo a las infancias de esa ciudad enorme, Kibera, y donde viven muchos niños refugiados por la guerra. Entonces, cómo esas comunidades que viven y enfrentan un tipo de violencia sistémica resisten, reexisten, qué espiritualidades les animan, desde su espiritualidad bantú hasta la propia reinterpretación de su cristianismo. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Moses y en Sabina, dos personas. Cada vez más yo quiero hablar como de historias de vida porque son las que me parecen relevantes para una teología que quiere estar cerca de lo que es la existencia en sus debates no solo teóricos, sino prácticos y políticos y espirituales. Entonces, por ejemplo, gente así o una comunidad que acompaña a personas trans en Portland, Oregon, que quieren también desde allí resignificar lo que sería su dignidad como personas, fuera de las instituciones que las han excluido, particularmente la Iglesia Católica Romana. Y entonces, ¿qué espiritualidad les anima? Y así, por gente que está en Perú, en San Juan del Lurigancho, una de las periferias en Lima, donde trabajando con mujeres, unas religiosas, pero también otras laicas, mujeres que quieren promover, por ejemplo, no sé, la cultura de la lactancia, pero también los derechos de las mujeres frente al desafío que están enfrentando en las periferias de Lima. Y así cada una de las personas que nos encontramos, lo que quisimos hacer es conectarnos, pero no digamos desde solo lo que mencionaba Pedro Igor, desde la teología de la liberación en su perspectiva de opción por el pobre, de esta opción de cambios estructurales para generar más justicia, sino cómo las subjetividades en las periferias recrean su propia vida, esas personas, esas comunidades. Y eso es lo que en el acompañamiento hemos ido como intentando. Bueno, ahí hemos hecho una dupla, Juan Carlos y yo. Juan Carlos, eres tú muy bueno para todo lo que es planeación de metodologías de participación, generando precisamente estas narrativas que tienen que ver con las personas ubicadas en esas periferias existenciales, sociales, religiosas, y desde ahí cómo se generan otros vínculos y donde puede haber una experiencia como de esperar en medio de la desesperanza o esperanzar, ¿verdad? Como mencionábamos en la mañana con Pedro Igor. Entonces, me parece que eso es como otra cara de lo que ha sido mi aprendizaje teológico, y en estos últimos 10 años lo hemos compartido de manera creativa con esta colectiva. Además, cada año procuramos reunirnos, son reuniones virtuales de pequeños grupos, y cada año personalmente quienes puedan en algún lugar del continente, o esta vez fueron hasta Barcelona, para entender y comprender allí cómo, por ejemplo, las personas en migración forzada están resignificando su vida y cómo las ONGs, la pregunta, tú trabajaste muchos años en Amnistía Internacional y en Brigadas por la Paz en Colombia, tu pregunta era, ¿qué espiritualidad anima a los defensores de derechos humanos? ¿No? Porque constantemente están enfrentando trauma y mucha rebeldía, mucha cerrazón de los sistemas jurídicos y políticos en el mundo. Entonces, ¿qué les mantiene de pie? Y tú mismo, como activista en su momento en esas redes, buscabas esa conexión. Y bueno, en este diálogo entre la teología, el activismo,
y se ha ido creando esta red de mutuo acompañamiento y persiste esta idea de que la teología no es asunto solo de los académicos que se dedican en la universidad a hacer libros y tesis y artículos de gran impacto internacional, sino que la teología tiene que ver con procesos históricos de vida y de lucha por dignidad, por enfrentando diversos tipos de violencia, que puede ser contra las mujeres, contra los migrantes, contra personas de la comunidad queer, etcétera, y que en el fondo subyace ese manantial que es el que mantiene de pie a las comunidades. Entonces, bueno, esto es lo que yo he aprendido también en estos años con este grupo llamado Mutuo Acompañamiento Espiritual y Teológico, y estamos además, nos hemos ido involucrando, y quería cerrar con eso mi primera contribución, con un nuevo modo de conectar la universidad con el mundo social. Al menos durante 10 años, gracias al pensamiento decolonial que yo pude apreciar más en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, junto con Pablo Reina, un gran colega vinculado a movimientos sociales en toda América Latina, y el rector de la época, David Fernández, un gran teórico, cientista político, teólogo jesuita. Pudimos hacer varios eventos en que tratábamos de pensar las grandes preguntas de las humanidades hoy, pero escuchando autores clásicos, Boaventura de Sousa Santos, entre ellos un gran coloquio que hicimos junto con João César en el 2017. Y no, ese fue otro, este fue el de Boaventura de Sousa Santos, y otro más que hicimos sobre teoría mimética en Ciudad de México y luego en Chiapas con la Universidad de la Tierra, que es un poco el centro del pensamiento zapatista en Chiapas, con el gran pensador Raimundo Sánchez. Entonces, la idea era que ese tipo de coloquios cambiaran su metodología. No se trata solo de que vayamos a escuchar a los expertos de una u otra disciplina, sino el primer lugar lo tenían las personas de los movimientos sociales que enfrentan algún tipo de violencia, que pueden ser comunidades que en la minería enfrentando el capitalismo extractivista, o pueden ser las madres de los desaparecidos o los líderes de comunidades migrantes, etcétera. Y la academia, decía Boaventura, en retaguardia, tratando de escuchar y aprender de esos procesos. Pero había un tercer actor en esos congresos, que eran los artistas. Los artistas tienen su propia manera de interpretar el mundo, de transformar el mundo. Es otra mirada también rigurosa, tan rigurosa como puede ser la de un comentador de Shakespeare, pero con otro rigor, que en este caso es estético, que puede ser la pintura, la coreografía, la música, la danza. Y bueno, en el coloquio de Boaventura de Sousa Santos, que él es también poeta, por primera vez se publicó un libro, aquí el curador lo tenemos en vivo, João César, sí, pero la obra poética de Boaventura de Sousa Santos, traducida al español y la versión original en portugués. Pero bueno, era los artistas, los líderes y las líderes de movimientos sociales y la academia en mutua conversación. Es otro tipo de mutuo acompañamiento. Y hemos hecho ya 5 coloquios diferentes, el de teoría mimética en Chiapas, México, el de Boaventura cuando se le entregó el doctorado honoris causa, después con la revista Concilium hicimos uno en Ciudad de México llamado Resiste, y luego otro más hace 2 años en Guadalajara llamado Reexiste, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, y estamos por organizar el próximo también en Guadalajara en septiembre, próximo septiembre, y la idea es reunir eso a gente de diferentes contextos, religiones. Por primera vez lo haremos más interreligioso, intercultural, con algunos colegas, compañeros de movimientos sociales de Nigeria o de Malasia, buscando qué nos une en la digna rabia, pero también en la espiritualidad que nos puede mantener de pie. Como que eso es lo que hemos explorado juntos, Juan Carlos, en este mutuo acompañamiento. Me parece que vuelve al corazón otra vez. La teología tiene que ser una teología de a pie,
una teología de la calle, una teología, pues decía Papa Francisco, que haga lío, ¿sí? Que esté cerca del pueblo, que huela a oveja, esos son los pastores, pero lo que importa es que sea una teología de la vida como las comunidades la enfrentan, y desde allí que les anima a mantenerse de pie, y a eso le llamamos espiritualidad, que puede ser tradición judeocristiana, que puede ser tradición hindú, budista o atea. El ateísmo tiene un humanismo y un cierto sentido de espiritualidad, me atrevo a decir, no trascendente, pero una espiritualidad de la inmanencia, del aquí y ahora, de la urgencia política, o los científicos tienen su propio modo de entender lo que nos sostiene en la vida y cómo acompañarnos en esos caminos. Entonces, es lo que he aprendido contigo, Juan Carlos, con todos estos compañeros del mutuo acompañamiento, y pues vamos a seguir de aquí para adelante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Mira, gracias. En este proceso de mutuo acompañamiento, como decimos, de espiritual y teológico, no solamente se trabaja, no solamente trabajamos de manera escrita, ¿no? No es que los procesos de discernimiento se llevan todo a nivel de trabajo escrito. Tenemos diferentes rutas, decimos así, rutas de camino. Hay personas que van por una ruta más de prosa, de escrita, de narrativa. Hay personas que van por rutas más rituales, es decir, co-creando rituales que responden a la misma praxis liberadora, desde qué nos despierta, la provocación, qué estamos evocando, cómo invocamos, pero desde una manera más ritual. Y también tenemos otra ruta en la que trabajamos, hablamos de arte y movimiento, es decir, como video, fotografía, danza, etcétera. Pero las tres rutas están animadas por están animadas por la misma praxis liberadora, ¿no? Es ser despertados por las voces que están confesando públicamente heridas abiertas de la sociedad, y también nuestras propias heridas que llevamos, nuestras propias voces, como decía, nuestros propios márgenes. Entonces, a raíz también de esas exploraciones de diferentes rutas, también justamente lo que estamos comentando ahorita, lo que está comentando Carlos también, de cómo eso se ha ido llevando o también ha ido inspirando también otros procesos, o al menos guardan relación, como este caso de Reexiste, el taller festival que está vamos a hacer en Guadalajara ya por segunda vez, pero tiene que ver con este caminar en mutuo acompañamiento. Ahora, una cosa más, cuando decimos amistad, cuando nos relacionamos en el tejido con los movimientos sociales, ¿no? Cada quien trabaja con diferentes relaciones con movimientos sociales. Cuando hablamos de mutuo acompañamiento, la gente te entiende, ¿no? Las organizaciones entienden. O sea, tal vez el concepto de amistad puede sonar muy ideal, muy fuera de seriedad en el campo de la resistencia social, ¿no? Pero cuando hablamos de mutuo acompañamiento, es decir, ¿cómo podemos caminar en mutuo acompañamiento? ¿Con quiénes te acompañas tú en esta resistencia, no? Y cómo forjas este mutuo acompañamiento, cómo te inspira, qué cosa lo nutre, y cómo nos podemos acompañar mutuamente en evocar memorias que nos puedan sostener, o qué presencias nos animan. O sea, es decir, estamos encontrando maneras de poder hacer teología, y conversar y discernir colectivamente sin perder o tener que estar confinados en nuestras propias espiritualidades o quedar encerrados en el mundo académico tras las paredes de la universidad, sin tener esta capacidad de diálogo con múltiples organizaciones. Entonces eso para mí también es muy importante, y eso que lo quiero compartir. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces quiero compartir algo, Carlos. Es una costumbre de un pueblo originario brasileño que se llama los Kayapó. Cuando los Kayapó enfrentan una crisis social o tienen que tomar una decisión muy importante para todo el grupo, lo que hacen es que los hombres se reúnen en el centro de la tribu, se acuestan y se van a dormir juntos, porque tienen que soñar juntos. Cuando se despiertan, se cuentan y comparten los sueños, y la decisión viene de los sueños que soñaron juntos.
lo que tiene muchísimo que ver con esta energía de pensar de una forma colectiva y la amistad como una experiencia vital, pero también intelectual, ¿no? Eso es algo que cuando descubrí de los Kayapó jamás me olvidé. Kayapó, los Kayapó, sí. Por ejemplo, antes de la Constitución Federal de 88, que por primera vez creó derechos para los indígenas, hubo la creación de la Confederación Nacional de los Indígenas de Brasil. Todavía estaba la dictadura militar. Fue algo muy importante, muy importante. Eso surgió de un sueño, de un liderazgo Kayapó, que entonces comunicó el sueño a un joven, como si fuera un Pedro Igor, a un joven Krenak, que empezaba a convertirse en un liderazgo nacional de los indígenas. El joven Krenak, que escuchó el sueño del liderazgo Kayapó y creó la Confederación Nacional de los Indígenas de Brasil, es hoy uno de los pensadores más importantes del mundo. Se llama Ailton Krenak. Empezó a tener visibilidad a partir de la escucha de un sueño de un Kayapó, que es muy bonito, ¿verdad? Ahora, por favor. Só para complementar, professor, Felipe trabalha aqui na Casa Dice, Felipe Veiga. Não, é só para complementar o que o que o professor João falou sobre a importância dos sonhos, né, para os povos indígenas. Tem um poema Chavante. Chavante é uma etnia indígena que ocupa a região do Mato Grosso, né? E eles têm um poema que é assim, curtinho. Com o sono eu sonho, durmo e sonho, os outros vão cantando. Eu sonho para tornar felizes os outros que cantarão o meu sonho. Outros cantam no sonho e eu durmo e sonho o que outros cantarão. É isso. Parece Borges, ¿no? Que cuando uno se despierta no sabe si es el Borges que soñó de sí mismo o el otro Borges que soñaba. Qué bonito, Felipe. Muchas gracias. ¿Puedo comentar Claro. algo sobre los sueños? Porque nuestra amiga Tina Rivera, una indígena guatemalteca que fue muchos años asesora de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Fueron atrevidos los obispos guatemaltecos en aquellos años. Tina López Bach. Perdón, sí, Tina López Bach. Ella, un día yo estuve en un coloquio de teología indígena en Pachajón, Chiapas. Éramos 2,000 personas de comunidades indígenas, eran 1,800 y 200 que éramos invitados. Estuvimos una semana soñando, porque toda la semana era una preparación con textos del Popol Vuh y de la Biblia, en pequeños grupos para ir comentando historias de sueños. Eso era lo primero, eran círculos de lectura. Sí, y además en pequeños grupos de 8 o 10 personas se leía el texto, cada quien comentaba y así. Y fuimos cada día avanzando hasta que un día y ella fue la inspiradora, Tina, vamos a soñar esta noche, vamos a tratar de recordar mañana lo que hemos soñado. Nos hemos preparado escuchando las historias de los ancestros y ahora nos toca a nosotros. Entonces fue muy interesante porque después de 3 días de hacer estas lecturas de textos del Popol Vuh, tradición maya, y de la Biblia, pues la gente se fue a dormir, nos fuimos. Y al día siguiente era contar qué soñaste, quienes recordaban los sueños. Otra vez, en pequeños círculos, grupos de trabajo. Y luego hubo como coordinadores que moderaban y que iban como rescatando las ideas principales de esos sueños, las imágenes, y ahí había los intérpretes, que eran los viejos, los abuelos y abuelas que tenían como experiencia, que escuchaban las historias y ellos como que tejieron un sueño colectivo. La pregunta de ese coloquio era: ¿por qué los jóvenes indígenas hoy no quieren seguir la tradición? Y de vestir todas las tradiciones indígenas, la lengua, ¿por qué están todo el tiempo con el celular, hablando español? Ya no. Y entonces los ancianos y los jóvenes veían que tenían un problema de tradición, de comunicación, de vivencia.
Entonces el objetivo del coloquio era responder a eso, pero por los sueños. Y a partir de eso tomaron decisiones de cómo seguir adelante con su tradición. Fue una experiencia extraordinaria que me recordó lo que tú contabas. Sí, con Tina López Bach, eso. Tú tienes mucho que decir sobre los sueños. Sí, dale. Bueno, en nuestro pueblo mapuche en Chile, cada día se cuentan los sueños en la mañana. El Peuma. Fernando Díaz de Chile. Y cuando hay grandes asambleas, lo primero que se pregunta es si alguien soñó. Y a veces uno ve 300 personas y sale alguien, porque la categoría Peuma es un sueño que tiene que ver con toda la comunidad. Va, se acerca, levanta la mano y dice, yo soñé y se interpreta colectivamente. Pero un dato curioso, yo tengo cercanía con el mundo de los adictos y con las experiencias de Perú, de Taquihuasi, un centro que trabaja interdisciplinariamente o transdisciplinariamente las adicciones. Y uno de los daños más grandes de la adicción es que dejan de soñar. Un adicto deja de soñar. Y a través de la limpieza con las plantas y las purgas, el gran paso es cuando vuelves a soñar. Porque el sueño, que a nosotros se nos perdió en Occidente por la exclusiva tecla racional, es la conexión con el mundo ancestral. Y aprender a interpretar los sueños es fundamental. Y el sueño no es individual, es colectivo, es de un grupo. Pero claro, hoy día, como cada uno está en una cierta esquizofrenia, necesita un psicólogo para que le ayude a interpretar los sueños sin contexto a veces, ¿no? ¿Por qué está soñando eso? Y nos parece que los sueños son aberrantes y no lo son. Las búsquedas que hizo la terapia Jung-Senoy, ¿no?, de la interpretación colectiva, que suelen ser bien interesantes, pero en el mundo indígena no es posible vivir sin el espacio del sueño y sin compartirlo. O sea, muchos daños a la familia o a la comunidad vienen por no compartir un sueño que se sabe que debe ser compartido, ¿no? Porque hay más palabras para distinguir tipos de sueño y me engancho de eso porque el mundo indígena, que ya es una totalización, los cientos de pueblos con tradiciones propias, son una reserva fundamental para un cambio. No porque solos vayan a hacer algo, sino porque formamos un continente juntos y necesitamos trabajar juntos, ¿no? Pero en general seguimos pensando en una costra colonial y donde el mundo indígena sigue subordinado y sus categorías de comprender la realidad, de intervenir en la realidad individual y comunitaria, todavía siguen ajenas. Por ejemplo, el vínculo con la naturaleza, el indígena no se entiende separado, pero nosotros no sabemos cómo hablar con la naturaleza o cómo escucharla. El mundo indígena sí sabe. Y llevan, como hablamos mucho en nuestra red, 500 años resistiendo. El apocalipsis empezó para ellos hace 500 años. Y aquí están. Por ejemplo, el pueblo mapuche se decía, no, ya se están terminando. No, son 600, son más de 1 millón y tanto. Y sigue creciendo porque cada vez hay más gente que se reconoce indígena y busca sus raíces y recupera su identidad. Creo que ahí hay un proceso potencial porque, bueno, se subvierte el tiempo, ¿no? Para los indígenas los ancestros están delante nuestro, no detrás, ¿no? O sea, el tiempo es otro, no es este tiempo de desarrollo que tira todo hacia atrás, esa perspectiva. ¿Se acuerdan de las historias de la salvación que promovía la Iglesia, que partía en Génesis y termina en Apocalipsis? Entonces todos vamos a un cielo que es un... No, es... Claro, o sea, nosotros nos gusta mucho lo que tú planteas cuando hablas de la subversión del tiempo que hay ahí, ¿no? En el mundo indígena los antepasados, nuestros ancestros son fundamentales. Ellos son los garantes de no perder la identidad y de saber para dónde vamos. Ellos son los que nos reconectan. Y pucha, ahí sí que nos falta muchísimo. Gracias. Muy breves. Hay un neurocientista brasileño contemporáneo llamado Siddhartha Ribeiro que ha llamado nuestra atención que
que la adicción a las redes sociales, sobre todo al teléfono, hace con que nosotros cada vez más soñemos menos o nos desconectemos de los sueños. Y que en cierta medida los grados alarmantes de violencia que vivimos hoy se conecta con el hecho de que nosotros nos estamos desconectando de los sueños. Otro brasileño, Antônio Cândido, en 1988, escribió un texto notable llamado El derecho a la literatura. Proponía que en la Constitución tendría que haber un derecho fundamental, el derecho a la literatura. Entonces, la gente pregunta, ¿pero por qué? Dijo, porque la literatura es el sueño despierto de la civilización. Sin literatura, todos nosotros vamos a perder contacto con lo más importante que tenemos, los sueños. Voy a cambiar un poco el tema, voy a hablar de otros ancestros, de los ancestros teológicos y cristianos. Es que me quedé un poco pegada con una contraposición que hizo Juan Carlos entre la verdad y la veracidad, que yo en mi mente siempre la he hecho entre la verdad y la honestidad, porque un poco retomando a Marcela Althaus-Ried, que dice que la teología de la liberación no ha sido honesta sexualmente, que es el tema de ella, ¿no? Pero pensaba más allá de eso, por un lado, claro, que en el fondo esta veracidad, honestidad requiere una comunidad que la reciba porque es un momento vulnerable, y pensándolo en relación a la teología, claro, pienso como disciplina académica, pero también disciplina académica amarrada a una iglesia, institución, que en el fondo recibe la tradición como una verdad que se tiene que controlar, que se tiene que dominar y que quizás se puede interpretar y reinterpretar un poco, pero que es como estática. O sea, a pesar de que ya no estamos en un contexto quizás tridentino, existe todavía esa fijación incluso dentro del mundo de la teología de la liberación, por ejemplo, de que estos son los padres de la teología y acá llegamos, ¿no? Y que nuestra manera de cuidar esa tradición es casi que como poniéndole muros, y finalmente esos muros impiden la honestidad, impiden la veracidad de otras narrativas que tienen el potencial de subvertir quizás esas teologías, pero también de devolverlas a su raíz, ¿no? Porque si uno va incluso a teólogos, no sé, medievales, hay una raíz de honestidad con la propia realidad de ellos en ese tiempo, ¿no? Que se pierde por este castillo que se construye en torno a la tradición. Entonces, me pareció muy sugerente, claro, esta idea de volver eso, a la honestidad, a la veracidad como fuente de la teología, y que esa fuente, claro, es narrativa, es ritual y es artística. O sea, si uno ve la tradición cristiana, esos componentes están o sea, como va a cualquier iglesia y están esos componentes en la arquitectura, pero están como osificados, ¿no? Y ya no nos dicen nada, precisamente porque creo yo se ha perdido ese contacto con la honestidad, con la veracidad, con el relato del hoy. Entonces, en ese sentido me pareció, y porque la iglesia, al menos la iglesia católica, es un espacio en el que yo creo que no podemos ser vulnerables, lamentablemente. No, o sea, la vulnerabilidad ha sido usada para abusar psicológicamente, de poder, sexualmente. Entonces, es un espacio en el que, y eso no estamos pensando tampoco cómo recomponerlo. Y claro, tienen que surgir espacios como este, quizás más desde fuera, pero claro, eso fue mi reflexión. Si puedo, ¿quieres comentar algo? Adelante, sí, Juan Carlos. Pues a raíz de lo que están comentando, simplemente resaltar que en este mutuo acompañamiento, y no me refiero a un proceso, me refiero más a la noción, no me interesa este grupo o lo que está el grupo, no, sino el énfasis de mutuo acompañamiento espiritual y teológico, esto de espiritual como pues primero, ¿no? Como esta neumatología espiritual en el sentido de libertad también. Si no hay esa posibilidad de libertad, ¿cómo vamos a tener la capacidad para evocar o invocar, etcétera? Entonces, esa parte espiritual es lo que es como la añoranza. ¿Cuál es el entorno en el que podemos ser libres para poder abrazar el dolor que llevamos en su intensidad
y poder, como pues, en el Evangelio está asociado dolores de parto con la venida del Espíritu, ¿no? En Juan, cómo realmente poder ser honestos con el dolor societal y nuestro propio dolor. Se requiere ese entorno, esa libertad espiritual, y a partir de ahí, sí, pues cada quien pues, podamos evocar diferentes fuentes o invocar diferentes presencias que nos apoyen a poder alumbrar algo nuevo a partir de ese reconocimiento. Entonces, porque cuando hablan también de los sueños, saliendo ahorita, pues me distancio un poquito lo que estabas hablando, Soledad, pero guardo relación. Cuando estaban hablando de los sueños previamente, me parece también que es el ámbito también de libertad, es un ámbito donde no hay un mecanismo de defensa, de protección, de algo que ya dije, que debo decir, o es decir, como es un ámbito que trasciende el deseo, se puede decir así, trasciende la propia imagen, puedo ser libre de quién es quién, incluso de lo acostumbrado, maneras de pensar acostumbradas. Todo esto del mundo de los sueños es como trascender todo esto, ¿no? Del mundo de la conciencia que está atada, restringida. Entonces, otra vez, decir que lo espiritual, como la neumatología debe ir adelante, como el primer paso, ¿no? Y luego la evocación de fuentes, la cristología, todo esto debería ir tal vez en un segundo momento. Me gustaría retomar el tema de la veracidad que Sole y Juan Carlos han puesto delante, porque yo creo que está relacionado hoy con un tema no solo ético, que lo tiene, sino yo diría estético en su sentido más originario, es decir, una representación, una percepción de la realidad y cómo la representamos. Porque es allí donde creo que está también una crisis de significado y de vida en las comunidades, que no encontramos generalmente ya en las tradiciones religiosas encorsetadas el modo de expresar, digamos, esta percepción de quiénes somos y cómo estamos viviendo, enfrentando la vida cada día, y cómo ritualizamos, lo que ya mencionabas, Juan Carlos, esas experiencias. Y es ahí, por supuesto, donde los pueblos originarios nos llevan la delantera y experiencia milenaria, y hoy comunidades en resistencia, en periferias de las instituciones, están también recuperando eso, ritualización de sus propias vidas, a través de símbolos, danzas, música, que podemos llamarla sagrada o no, pero que tiene que ver con resignificar quiénes somos. Por ejemplo, las colegas feministas, ustedes están resignificando lo que es la liturgia cristiana de la Eucaristía, más allá del sistema clerical patriarcal, y con nuevos modos de ritualidad de la comensalía, del banquete de Sofía Divina, etcétera, y tantas otras. Me viene a la mente ese ejemplo. Pero yo creo que es muy poderosa esa posibilidad de una comunidad que rescata su propia manera de significar su vida por medio de rituales, símbolos. Y soñar despiertos. Y soñar despiertos y acuerpándonos y ritualizándolo, es decir, incorporando eso en movimiento, en silencio, en canto, en señales de performances. Hoy es para, por ejemplo, en las juventudes es algo muy importante cómo significar eso, la performatividad. Una cuestión quizás, me imagino, sí, Moema de nuevo. No sé si tú eres católico. Pienso que no, sí. Los otros somos, ¿no? Y entonces estamos aquí en un ambiente, sí, claro, totalmente. Pero al estar en un ambiente católico mayormente, a mí me parece claro, somos, en nuestra red hay un cura redentorista que dice que somos en contra de soledades, porque muchas veces hemos estado súper solos en nuestras congregaciones, exactamente. Entonces tú tienes un dominico que está acá, un verbita que está acá, una franciscana que está acá, y nos vamos encontrando en esas soledades a partir también de la búsqueda de las tradiciones más fontales, ¿no? Entonces ustedes van ahí a los dominicos con lo mejor de San Domingo, digo yo, una franciscana, ¿no? Y así lo mismo para... exactamente.
gente, a eso no lo menciono, pero no, pero a lo que voy es que a mí me parece que fuera del mundo nuestro, además después de todo que ha pasado con este retroceso tremendo que hemos tenido con Juan Pablo II, qué sé yo, es que en las periferias urbanas, el cristianismo que está resignificando y permitiendo esto son las nuevas formas pneumatológicas, son las nuevas formas pentecostales, en iglesias muy pequeñas, muchas veces lideradas por mujeres, y que resignifican y retrabajan este dolor de la comunidad en su necesidad inmediata, ¿entiendes? En su ansia de respuesta, pero al mismo tiempo, como decías tú, en colectivo, ¿no? Sobre todo una creación es sobre todo una creación de comunidades. Sí, es justo, creación de comunidades. Permiten que los pobres se conviertan en comunidades. Exacto. Asambleas. Y que tengan identidad. Entonces tú sales de un anonimato que te simplemente te echa como una basura, ¿no? Y vuelves a ser la diaconisa de tu lugar o qué sé yo, lo que sea. Pero el tema del pentecostalismo es donde yo pienso que hay algo que tendríamos que profundizar, porque si tú tomas los protestantes tradicionales que están con la Biblia es una cosa, pero cuando tú tomas el tema de los espíritus y la capacidad de ser poseída por y hablar a nombre de y tener revelaciones de verdad, tú tienes otro criterio de verdad. Y es a eso que yo iba, ¿no? Porque entonces tú tienes un criterio de verdad que no está basado en cuánto has leído, cuántos títulos tienes, si es cura, si no eres. Tú tienes una revelación que te da un otro lugar para hablar y para estar. Y yo recientemente he estado en 2 ocasiones, una en un encuentro de defensores en Belém y ahora en el encuentro de Justicia y Paz en São Paulo, en que había 2, una diaconisa y una pastora protestante pentecostales involucrados en estos movimientos. Y una de ellas es del movimiento Sin Terra y están haciendo una articulación de los pentecostales del movimiento Sin Tierra para hacer una identidad. Entonces, hay cosas muy interesantes que vienen por estos otros criterios de verdad que para nosotros son, que me parece que deberíamos estar atentos. Juan Carlos, tenemos todavía como unos 5 minutos para escucharle. Tu audio. Sí. Me ha gustado mucho el reflexionar acerca de la resignificación que están conversando, ¿no? De la capacidad de resignificar aspectos de la fe de uno. Soledad, también estabas hablando de a veces hay verdades que no se quieren tocar como si fueran algo estático, ¿no? Y justamente, pues, podríamos decir que el cristianismo debería ser como en gerundio, resignificando, ¿no? Resignificando en gerundio. A veces me pongo a pensar yo en cosas muy sencillas como cuando, para mí, cuando Jesús está celebrando ritualmente con una copa, el pan, el vino, algo muy sencillo, ¿no? Estaba resignificando aquello que ya Carlos en su momento, pues, en diálogo con Boaventura de Sousa, cuando plantean lo de la religión sacrificial, tu hermano, bueno, Jesús estaba co-creando un ritual, desafiando, deconstruyendo una religión sacrificial que estaba, que tenía otros tipos de mecanismos para perpetuarse a través del templo en esa época. Pero esto que Jesús estaba haciendo, para mí la enseñanza no es, bueno, hagan este pan y ahora este vino, no, bueno, creen rituales, ¿no? O sea, hagan rituales que deconstruyan esta religión sacrificial.
Y cuando digo esta religión sacrificial no me estoy refiriendo a una religión u otra religión en particular, me estoy refiriendo a este patrón que acompaña a casi todas las religiones. Entonces, más que estar enfocados en que se debe hacer de esta manera o de otra manera, con estos elementos o estos otros elementos de un ritual, la idea es que cada quien somos co-creadores de rituales y nuestro maestro, en este caso para mí, nos enseñó esa dimensión creadora que tenemos. Entonces, esta capacidad de resignificar es algo innato, debería ser algo inherente al mismo cristianismo desde la enseñanza de Jesús. Y es una pena que la fe está aquí como inamovible y por otro lado la justicia, la paz, la lucha, el servicio, etcétera, como si esta dimensión de justicia no podría transformar la manera como entendemos esta fe completamente. Entonces sí, me parece que abrir espacios a la veracidad, abrir espacios a la creatividad, abrir espacios para poder compartir las disonancias tanto epistémicas, disonancias emocionales, disonancias de prácticas que tenemos. Todo esto requiere pues un entorno de amistad. Entonces, como dije, ¿cómo podríamos priorizar la amistad religiosa más que las identidades religiosas? Me parece importante explorar todo eso. Bien, me quedo muy agradecido, pues me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes y qué lindo escucharte después de haberte visto en Ciudad de México y en Chiapas hace muchos años. Justamente este hermano y amigo en común que tenemos, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. E para concluir em teu homenagem, termino em português. Você não está aqui hoje, mas estará na próxima ocasião, que certamente será em breve. Muito obrigado pelas suas palavras e reflexões que estimularam uma discussão muito interessante que certamente vai reverberar. Muitas graças. E vamos então almoçar e voltamos às 15 horas. Obrigado, Juan Carlos. Um abraço. Um abraço a todos.